Y ya con nosotros su programa, proclamando lo que ya Dios ha establecido. Llena la tierra, su gloria llena mi vida. El poderoso guerrero se ha levantado con gran poder. Amén. Proclamando lo que ya Dios ha establecido. Es el lema de nuestro programa en el Facebook y canal YouTube. Proclamando lo establecido. Para que usted sea parte de esta bendición en las cuales se lleva palabra de Dios, ya que muchos lo están haciendo. Y gloria a Dios, porque se sigue predicando en el internet, en el canal YouTube, en el Facebook, se está proclamando la palabra de Dios. Qué bueno, qué maravilloso. Bien, vamos a ver esta noche un tema referente a Judas, con el tema la última invitación del amor. Y esto lo vemos en Mateo capítulo 26, 1 al 5 y 14 al 16. Dice su palabra, complot para prender a Jesús. Lecturamos en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la guianza de su Espíritu Santo. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. El 14 al 16 dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaban oportunidad para entregarle. Dios bendiga nuestras vidas a través de su palabra. Amados hermanos, cuando nosotros hablamos de Judas, hablamos del traidor, hablamos del que, en otras palabras, andaba a medias tintas entre el grupo de los discípulos. Y esto no quiere decir que Jesús no lo sabía. Jesús conocía quién era cada uno de sus seguidores. Judas se distingue del otro discípulo del mismo nombre por su origen, Queriot Esrón. Dice que hay una ciudad situada a 19 kilómetros al sur de Hebrón. Judas es hijo de Simón Iscariote, y eso lo podemos corroborar en Juan 6:71, cuando habla la Biblia de que su padre se llamaba Simón. Judas es mencionado entre la lista de los apóstoles que se da en Marcos capítulo 3, 16 a 19, y siempre al último se daba el nombre de Judas Iscariote, el que iba a entregar. El calificativo que se le da a Judas Iscariote, lo que les acabo de decir, que llevaba como el que entregó a Jesús. Imagínense qué calificativo. Participaba en la labor y misiones de los discípulos, ya que se dice que era uno de los 12. Y también entre los 12 discípulos, él era el tesorero. Acuérdense que en Juan 12, 5 al 6, se habla de que posiblemente él tenía una capacidad administrativa, porque se cuenta una historia. ¿Se acuerdan cuando la mujer va y riega ese perfume de nardo a los pies de Jesús y le dice que por qué habían hecho ese desperdicio, si se podía haber vendido? Acuérdense de esa historia. Y el Señor le dice que lo que ella había hecho era regar y besar sus pies y ungirlos.
y eso se iba a recordar toda la vida. Y es verdad, hasta el día de hoy nosotros hablamos de aquella mujer que regó con ese perfume, no le importó el precio, pero Judas era tan preocupado. Pero mentira, dice la Biblia, que él robaba porque era el tesorero, él se cogía plata de la obra del Señor, y Jesús lo sabía todo, sino que Jesús ha sabido siempre y espera de que usted y yo, cuando hacemos algo, siempre nosotros le pidamos perdón al Señor. Primero reconozcamos nuestras faltas, nuestro pecado, y pidamos perdón al Señor, porque dice su palabra que nosotros tenemos abogado en el cielo y se llama Jesús de Nazaret. El Señor predice 3 veces el hecho del que le iba a entregar en términos generales. Pero cuando da una pauta, ya cuando estaban cenando, dice, me va a entregar, pero cuando él dice, el que moja su pan en el plato, se está refiriendo a Judas, y justo al lado de él estaba Juan, y dice que él se da cuenta, pero no entendía, y posiblemente también Pedro, porque si ellos se hubieran dado cuenta lo que Judas iba a hacer con su maestro, ellos le hubieran hecho algo, posiblemente lo hubieran hecho, porque ellos no iban a dejar que le pase nada a su maestro. Eso suele interpretarse como una última apelación a la conciencia. Jesús le estaba diciendo a Judas que se arrepienta de lo que iba a hacer, pero como ya estaba todo planeado, ya estaba todo profetizado, Él siempre nos llama a llevar nuestras faltas, que si vamos a hacer algo, Él primero nos llama a que nosotros, ¿cómo se puede decir la palabra? Consideremos lo que vamos a hacer. Pero parece que Judas, él le dice, hazlo, lo que vas a hacer, hazlo ya, le dice. Cuando él recibe esas palabras, dice que automáticamente, parece ser que él dudaba, él estaba inquieto. Podemos ver en estas citas bíblicas que las autoridades judías buscaban siempre a toda costa la manera de arrestar a Jesús sin provocar disturbios. Y se les presenta la oportunidad cuando Judas viene donde ellos. Entonces vemos 3 cosas por qué Judas es llevado a hacer eso. Primero, puede ser por avaricia. Mateo y Marcos relatan este caso inmediatamente después de la unción en Betania a Jesús. Judas cierra el trato terrible con los principales sacerdotes. Juan nos cuenta ese acontecimiento y dice que Judas protestó lo que le estaba diciendo con la ungida de la mujer que le ungió los pies a Jesús. Judas hace un negocio muy mezquino de la historia, porque la suma que él acuerda son 30 argurias. Una arguria era un ciclo que valía 20 céntimos. En otras palabras, se puede decir aproximadamente que Judas vende al maestro por menos de 6 euros, aproximadamente. 2, probablemente fuera por odio, que también puede haberlo hecho, de vender a su maestro porque se ve desilusionado, porque déjeme decirle que la mayoría de los judíos tenían un sueño de poder, eran nacionalistas en extremo y ellos estaban bien preparados para cometer, no todos, para cometer crímenes y violencia, para echar a los romanos de Palestina, porque los romanos habían subyugado a los judíos, los estaban explotando. Estos nacionalistas eran conocidos por los sicarios, eran portadores de dagas y seguían una deliberada política de asesinato. Puede que Judas perteneciera a este grupo y que ese fuera el origen de su sobrenombre Sicarius Iscariote. Este se había unido a Jesús creyéndole el dirigente divinamente inspirado, que con su poder milagroso, todos los milagros que hacía Jesús, podría dirigir la gran revolución que ellos esperaban. Se dio cuenta que Jesús había tomado otro camino, que no conducía más que ir a la cruz. Judas se desilusiona
y su devoción por Jesús se convirtió en desencanto y luego en un odio que buscó la muerte del hombre que él había esperado tanto. Como también se puede decir, tercero, puede ser que Judas nunca pretendiera que Jesús muriera. Judas se da cuenta que Jesús iba demasiado despacio y puede que no quería desearle otra cosa que obligarle a actuar como el líder que ellos esperaban. Puede que al traicionar a Jesús, Judas, su intención era obligarle a rebelarse. Y eso explica por qué Judas se suicida cuando su plan fue un fracaso. La tragedia de Judas, hermanos, consistió en que se negó a aceptar a Jesús como el que quiso hacerle, como el que quería que fuera. Nosotros no somos lo que podemos cambiar a Jesús. Dice a nuestro gusto, sino que Jesús es el que va a cambiarnos a nosotros a su imagen. No le podemos usar nunca para que realicen nuestras ideas. Tenemos que nosotros someternos diariamente para que nosotros realicemos las ideas de Él. En el capítulo 26, versos 20 al 25 del libro de Mateo, se hace una aclaración cuando Jesús le dice que iba a ser traicionado por uno de ellos. Y Judas le dice, ¿soy yo, maestro? Jesús le responde, tú eres. Parece que Judas tenía que haber estado planificando su horrible negocio en secreto. Tiene que haber estado yendo, viniendo, dando vueltas, a escondida, a ver cómo lo hacía, como parte de sus quehaceres normales, porque si los demás discípulos se hubieran dado cuenta, como se los dije antes, de lo que Judas estaba tramando, no le habrían dejado salir con vida de aquel departamento. Judas escondió sus planes de los demás discípulos, pero no podía ocultárselo a Cristo, porque Jesús sabía lo que Judas estaba haciendo. Esto es lo que pasa siempre cuando una persona se puede esconder de su semejante. Usted se puede esconder del prójimo, se puede esconder del pastor, se puede esconder del hermano que vive a su lado, pero no se puede ocultar a los ojos de Cristo porque Él todo lo ve. A veces, hermanos, a veces sabemos que estamos haciendo mal en las cosas del Señor y no nos arrepentimos. Como decíamos días pasados, el Señor estaba airado, porque a veces habían líderes que sabían que hacían mal. Habían líderes que le robaban al Señor. Habían líderes que no estaban viviendo como dice su palabra. ¿Usted cree que el Señor no se airó por lo que estábamos haciendo? Porque la iglesia estaba yéndose a otro rumbo, viviendo una vida mundana. Y pensamos que a veces a escultas hacíamos cosas y que el Señor no lo ve. Todo lo está viendo el Señor. Él aún escudriña nuestra mente y nuestro corazón. Veamos el método de Jesús que hace con el pecador. Jesús podía haber usado su poder para aterrar a Judas, paralizarlo y hasta matarlo. Siempre Jesús va a usar la invitación amorosa para que nos arrepintamos. Uno de los misterios de la vida es la manera que Dios respeta la iniciativa humana. Porque Dios nunca va a obligar a nadie, solo lo invita. Cuando Jesús trata de hacer que una persona deja de pecar, hace dos cosas. Primero, lo pone cara a cara con el pecado. Él hace que nosotros nos detengamos y pensemos lo que estamos haciendo. Una y otra vez Jesús invita a cada persona a detenerse, a mirar y darse cuenta para que el mismo horror de su pecado le haga volver a sus cabales. Siempre Dios va a estar ahí. Él siempre nos va a confrontar a través de su palabra. Él nos va a enfrentar con el pecado. Segundo, le pone cara a cara consigo mismo y con el mismo Cristo, invitándolo a la persona a que le mire como si dijera, ¿puedes mirarme?
Puedes enfrentarte con mis ojos y marcharte a hacer lo que te habías propuesto hacer. Eso le estaba diciendo a Judas. Jesús, mientras trataba de llevar a las personas, siempre va a tratar de llevar a las personas a darse cuenta del horror de lo que está a punto de hacer y enseñarles ese amor que anhela impedirle para que no vayan las consecuencias. Es precisamente aquí donde vemos lo terrible que es el pecado por su terrible libertad. Decía alguien, y decía la otra vez mi esposo enseñando, que cuando nosotros creemos estar libres para pecar, nos volvemos esclavos del pecado. Amados hermanos, a pesar de la última llamada del amor que Jesús le hace a Judas, Judas siguió adelante. Salió y dice la palabra de Dios que Satanás entró en él. Aun cuando se encontró cara a cara con su pecado y con el rostro de Cristo, no quiso dar marcha atrás. Así es, amados hermanos. Hay muchos pecados en este mundo y uno de ellos es el pecado del corazón apasionado. Es esa persona que en el impulso de momento se ve arrastrada a hacer lo que no debe. Que nadie tome a la ligera tal pecado, sus consecuencias pueden ser terribles. Pero mucho peor es el pecado decidido, calculado, inaccesible, que sabe que lo está haciendo a sangre fría, que se enfrenta con lo terrible de la acción y con el amor de los ojos de Jesús y sin embargo todavía sigue con su plan. El propio corazón se nos revuelve contra el hijo o la hija que quebranta a sangre fría el corazón paternal, que es lo que Judas hizo con Jesús. La tragedia de esto es que la mayoría de nosotros la hacemos muchas veces. En los versos 47 al 50 vemos el beso del traidor. En la intervención de Judas podemos ver uno o dos motivos en la cual Judas entrega a su maestro, fuera por avaricia o fuera por desilusión, que quería matar a Jesús, porque trataba de obligarle a actuar y manifestarse y no quería verle morir. Un beso, señal de traición. Parece ser que había en Judas un odio negro por Jesús o una avaricia insensata. Pero hay señales de que era más que eso. Cuando Judas le dijo al gentío armado que aquel a quien le diera un beso, a él tenían que arrestarle. La palabra que se usa en griego es philei, el término corriente para besar. El beso que Judas da a Jesús viene de la palabra katafilei, la palabra que indica un beso de amor. ¿Por qué Judas besó al maestro? Además, hacía falta reconocer al maestro. ¿Usted cree que no lo conocían al maestro? Que la gente que lo rodeaba a Jesús, los mismos soldados, los alguaciles, los ancianos, ¿usted cree que no conocían a Jesús? Todo el mundo conocía y oyó hablar a Jesús y enseñar. Pero aquellos soldados necesitaban saber el lugar y el momento para arrestarlo. Las personas que Judas lleva al Getsemaní eran siervos de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Deben de haber sido de la policía del templo. Era la única fuerza que tenían a su disposición los principales sacerdotes. Es increíble que la policía del templo no supiera muy bien quién era el hombre a cual iban a coger. Si hacía pocos días había limpiado el templo y echado a los cambistas y a los vendedores de palomas. Es increíble que no reconocieran al hombre que había estado enseñando diariamente en los atrios del templo. Imposible, lo conocían. Por el contrario, ellos sabían a quién iban a llevar preso. Amados hermanos, lo probable del beso de Judas es, al besar a Jesús, lo hace como un discípulo a su maestro y como la cosa más natural del mundo, pero también sinceramente entonces da un paso atrás con orgullo expectante, esperando que Jesús actuara al fin, y no lo hizo. Lo curioso es que desde el momento del beso de Judas, él desaparece de la escena del huerto para no reaparecer hasta que decidió cometer suicidio. Ni siquiera aparece como testigo en el juicio contra Jesús.
Es muy probable que en un momento de aturdimiento, de ceguera, de pasmo, de vacilación, Judas se diese cuenta hasta qué punto se había equivocado en sus cálculos y se retira tambaleándose en la noche, un hombre destrozado, un hombre apesadumbrado para siempre. Si esto es cierto, Judas entró en el infierno que había creado para sí. Porque la peor clase de infierno es la plena conciencia de las terribles consecuencias del pecado. ¿Usted cree, hermano y amigo, si Judas se hubiera arrepentido, usted cree que Jesús lo hubiera perdonado? Sí lo hubiera perdonado, pero él más le pudo el remordimiento, no fue arrepentimiento. Pedro se arrepintió, Judas fue remordimiento. Y aquí hay dos clases de cristiano, hermano. Recordemos a Pedro en la enseñanza que se dio ayer. Pedro dice, el Señor le dijo a Pedro, Satanás ha pedido zarandearlo, pero yo he rogado a Dios por ti, al Padre por ti, para que tu fe no falle. Pero no pasa eso con Judas, porque son dos clases de cristianos. Pedro amaba a Jesús, lo amaba de tal forma en el momento que oye predicar a Jesús y él lo llama, él desde ese momento él estaba y amaba a su maestro, vivía para él, pero en un momento de descuido, en un momento de miedo, él mengua y niega a nuestro maestro, pero Jesús sabía que eso iba a pasar. Pero él en su arrepentimiento, en su lloro amargo, dice, porque él lloró amargamente, Dios lo perdona. Con su mirada llena de amor, Jesús lo mira a Pedro. ¿Y usted cree que eso hubiera pasado con Judas? Si él se hubiera arrepentido, claro que sí, lo hubiera hecho. El libro de Mateo, capítulo 27, del 3 al 10, vemos el final de Judas, el traidor. Judas se da cuenta del error que había cometido al haber entregado sangre inocente. Se va donde los principales sacerdotes, ellos rechazándolo, mire, después que lo buscaban, ya lo rechazaron. Judas tira las monedas. Y dice la palabra textual, luego se fue y se ahorcó. No resistió su conciencia. Los principales tomaron las piezas de plata, dice que no podían meterla de nuevo a las ofrendas, dice. Entonces deciden comprar el campo del alfarero para comprar y hacer un cementerio para el extranjero. Por eso hasta hoy se llama campo de sangre. Con todo colorido se ve el macabro y último acto de la tragedia de Judas. ¿Cómo interpretamos la mentalidad de Judas? Era bien clara y él sí entendió y comprendió el horror de lo que había cometido. Mateo nos dice que Judas llevó el dinero y lo tiró en el templo. Si recordamos, el templo como estaba formado era por una serie de atrios. Habían algunas entradas, cada uno a continuación del precedente. Judas, en su ciega desesperación, entró por el atrio de los gentiles, pasó por el atrio de las mujeres, pasó hasta el final por el atrio de los israelitas, pero que no podía entrar más allá por lo que hizo. Amados hermanos, había llegado a la barrera que impedía la entrada en el atrio de los sacerdotes, donde ellos se encontraban, a final del cual se encontraba el templo propiamente dicho. Judas llama a los sacerdotes para que recogieran el dinero, pero ellos no fueron. Le dice, allá tú, se las tiró de lejos y se marchó y se ahorcó. Qué triste, ¿no? Saber que caminó con el maestro de maestro y si él se hubiera arrepentido hubiera sido salvo. Cuánta desesperación había en la vida de Judas, que no resistió a haber hecho lo que hizo. Hay dos grandes verdades aquí acerca del pecado. Primero, lo terrible del pecado es que no podemos atrasar el reloj. No podemos deshacer lo que hemos hecho ya, porque una vez hecho algo, nada lo puede alterar o hacer volver. El recordar que no se puede arreglar en el presente nada de lo que está en el pasado. Debería hacernos tener mucho cuidado
cuando vayamos a accionar en algo. Segundo, lo extraño del pecado es que una persona puede llegar a odiar lo que ganó cometiéndole. El mismo precio que recibió por pecar puede llegar a tenerle asco hasta tal punto que su único deseo es zafarse de él. La mayor parte de la gente peca porque cree que si puede simplemente conseguir la cosa prohibida, le hará feliz. Pero solo era el deseo del pecado y puede convertirse en la cosa de la que uno querría librarse y a menudo no puede. Amados hermanos, el que se cree que es libre para pecar cae en el lazo del diablo y se vuelve esclavo del diablo. Si Judas hubiera seguido fiel a Jesús, podría haber acabado como un mártir, pero como escogió su propio camino, fue su propia mano la que le causó la muerte. Se perdió la gloria de la corona del martirio para darse cuenta de que la vida le resultaba insoportable a causa de su pecado. Qué triste historia conocer al maestro, andar con el maestro y perderse por toda la eternidad. Qué triste de muchas personas que conocieron a nuestro maestro, vieron su gloria, vieron los milagros y que no hicieron, amados hermanos, no volvieron al Señor y se fueron alejando y alejando y alejando más y se volvieron esclavos del pecado, que cuando se les hablaba o se les ha hablado ya no quieren más nada. Qué triste de esas vidas que conociendo al Señor se pierdan por toda la eternidad. Hoy es el tiempo, amigo. Hoy es el tiempo, hermano, de enmendar nuestras vidas con el Señor. Hoy es el momento en el cual Dios nos tiene en nuestras casas. Vivamos la santidad, vivamos para nuestro amado Jesús. Es verdad que fallamos. A veces hacemos llorar el corazón de nuestro amado Jesús cuando le fallamos, cuando pecamos. Pero es ahí está su misericordia también, para restaurarnos, para levantarnos y decir, avanza, yo puedo seguir. Y solo en el nombre de Él vamos a avanzar. Él nos ha dado su poder para avanzar y seguir hasta donde Él quiere llevarnos. Dios le bendiga, Dios le guarde, que este mensaje haya sido de bendición, así como fue para mi vida y mi esposo. Cuando preparábamos este material, investigándolo, amados hermanos, nos damos cuenta de que la misericordia de Dios es tan grande con cada uno de nosotros, que si nosotros nos volvemos a Dios, porque déjeme decirle, el Señor estaba airado y sigue airado, pero un pueblo cuando se busca de Dios, Dios siempre va a estar ahí para el que clama. Así que no cesemos de clamar, no cesemos de llorarle a nuestro Padre. Pidámosle perdón y Él sanará nuestra tierra. Una de las cosas que Él quiere es un corazón convertido y con ganas de seguir y solo servirle a Él. Él quiere que nosotros solo le adoremos a Él, ningún otro Dios. Y usted me va a decir, ¿cuál otro Dios? Más adelante vamos a preparar un material en las cuales le vamos a dar con fecha, le vamos a decir por qué no tenemos que celebrar ciertas fiestas. Dios le bendiga, Dios le guarde. Saludamos a los que están conectados en esta noche y será hasta una próxima oportunidad. No olvide de suscribirse a nuestro canal, no con el ánimo de que nos vean, sino de que la palabra del Señor corra hacia adelante y que muchas más personas sean alcanzadas como muchos están predicando la palabra de Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde. A todas las naciones.